Muy buena noche, un saludo especial para toda la gente que nos sigue a través de todas las plataformas digitales. Nos encuentran en nuestra página como www.opinion.com.bo, todas nuestras redes sociales. En todas estamos como Opinión Bolivia, gracias a la gente que nos escucha por Radio San Rafael, FM 92.5 aquí en Cochabamba, el país y el mundo. Está con nosotros Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, además el máximo representante líder en todo caso de Comunidad Ciudadana. Queremos agradecerle por este espacio. Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Muy buenas noches, Claudio. Un gusto estar contigo a través de Opinión y Radio San Rafael. Perfecto. Bueno, queremos conversar ya desde este momento en lo que ustedes ven, ustedes leen de lo que está sucediendo. Ya han sucedido detenciones, ya se han tenido detenciones. Tenemos a Yanine Áñez, expresidenta, en la cárcel. Tenemos a 2 exministros también en la misma situación en San Pedro, en La Paz. Procesos que se anuncian, denuncias que se hacen conocer y lo último también en relación a Yacir Molina, el líder de la Resistencia Juvenil Cochala aquí en Cochabamba, la jueza que en primera instancia, en la primera audiencia, le da libertad, que está siendo en este caso suspendida. ¿Cuál es la lectura que tiene con respecto a todo este marco, de lo que está sucediendo, señor Mesa? Lo que estamos viviendo es el anuncio con hechos preliminares, la detención del expresidente y todos los elementos que tú has descrito muy bien, de un camino que corre paralelo a lo que hizo la dictadura venezolana hace algunos años y que daría la impresión de que tiene ese objetivo. Y eso es endurecer un nivel de autocracia, eso es reducir las libertades constitucionales, limitar los derechos que tenemos como ciudadanos y establecer una lógica de judicialización de la política o de persecución judicial de la oposición. Este elemento nos preocupa, pero eso no nos hace perder de vista que lo que se ha llevado a cabo es una doble acción que prueba exactamente esa filosofía. Primero, la ilegalidad e inconstitucionalidad de la detención de la expresidenta, que no fue citada, se le allanó la morada de manera ilegal, sin orden de juez, que fue detenida sin la presunción de inocencia y que ni siquiera se le recibió la acción de libertad, o más bien, se le recibió la acción de libertad, se la aprobó y un juez puso en cuestión esa decisión de otro juez, lo cual marca el nivel de arbitrariedad en el que estamos. Y segundo, un hecho categórico de invención, la invención de un delito inexistente, basado en una acusación muy curiosa, la acusación de que 2 reuniones en la Universidad Católica promovidas por la Unión Europea, la Iglesia Católica y el Gobierno de España eran reuniones de golpistas para hacer un golpe de Estado. Y la acusación contra Yanine Áñez es esa, cuando ella no estuvo en la reunión, ni siquiera estuvo en La Paz, ni se contactó directa ni indirectamente con nadie en esa reunión. Ahora, nos llama la atención de todas maneras todo lo que ha estado sucediendo y hemos estado leyendo diferentes representaciones, diferentes organizaciones. Aquí en Cochabamba se tuvo una concentración durante esos días, ese mismo día en la noche se tuvo una concentración, Santa Cruz tuvo también una concentración bastante cuantiosa en cuanto a número de personas asistentes, La Paz también, otros departamentos. Por otro lado, aquí en Cochabamba, donde están varias de las representaciones de organizaciones sociales afines al MAS. Por ejemplo, las mujeres Bartolinas Sisa salían en marcha, pedían que se investigue, pedían, la palabra justicia fue la que más sonaba dentro de todo esto. Ahora, un Evo Morales que dice y se muestra sorprendido por la detención, eso es lo que declaraba, pero un contexto de un presidente, Luis Arce, que no se mostraba por varios días. ¿Cuál la participación del gobierno es la que usted ve? ¿Ve participación del gobierno de Luis Arce como tal en todo lo que está sucediendo? Por supuesto que sí, Claudio, por supuesto. Primero, hay que decir que ya el presidente se ha pronunciado, y se ha pronunciado no solamente de carácter en forma personal, sino en concentraciones del MAS de carácter público que pedían
el juicio de responsabilidades y a los que se les ha engañado haciéndoles creer que la expresidenta está detenida por Sencata y Sacaba, cuando en realidad está detenida ilegalmente como ex senadora y a través de un mecanismo llamado golpe de Estado, que es una ficción. Pero tu pregunta es pertinente y la respuesta es: Arce se ha pronunciado, por supuesto que Morales está también detrás de ello, pero no solamente ellos, sino que la acción judicial protagonizada por el ministro de Justicia, el señor Iván Lima, está clara. Es una acción en la que él mismo ha dicho: hemos hecho un juicio, o mejor, hemos hecho la detención de la señora Áñez porque no tenemos 2/3 en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, no tenemos 2/3 en la Asamblea Legislativa, de modo tal que aquí es a pedido, es un menú que tú dices: a ver, ¿cómo vamos a detener a tal persona? ¿Podemos hacerlo de esta manera? No, de esta no. No importa la razón, no importa la justificación. Y finalmente recordar que el ministro de Gobierno estuvo personalmente presidiendo el operativo en Trinidad de detención de la expresidenta Áñez. Ahora, la Iglesia Católica sale con un comunicado. Manifiestan de que en la reunión que se lleva adelante en la Católica, en La Paz, las representaciones, y entre esas representaciones autoridades del MAS, aceptan el hecho de que Yanine Áñez sea presidenta. Otros actores políticos manifiestan que Yanine Áñez estaba en Trinidad. Usted acaba de mencionar también algo parecido, algo similar a esto. ¿Usted estaba en esta reunión? ¿Estuvo presente como factor o actor político? Sí, claro que sí. Esa reunión fue convocada por la Iglesia Católica, la Unión Europea y el Gobierno de España. Esa reunión fue convocada para la participación de todos los partidos con representación parlamentaria: el MAS, Unidad Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Movimiento Demócrata Social. Es decir, todo el espectro de representación legítima, democrática, que había recibido el voto popular del 100% de los bolivianos, porque estaba la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria. Estábamos invitados también por segunda vez el MAS y Comunidad Ciudadana por haber protagonizado la elección fraudulenta del año 2019, que fue uno de los temas de la crisis política. Estaba invitado el Comité Cívico Pro Santa Cruz, estaba invitado el CONADE, estaban en el conjunto de esas personalidades representaciones plurales del conjunto del país. Esa reunión tenía como objetivo la pacificación del país y la búsqueda de escenarios que pudieran encontrar una solución democrática y constitucional. Por parte del MAS estaba Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado, Susana Rivero, diputada nacional, y Teresa Morales como asesora personal de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Termino el relato. No, por favor. La Iglesia, Unión Europea y el Gobierno de España, golpistas, proponen una reunión para hacer un golpe de Estado. Pero además de que son golpistas, nada menos que estructuras, sobre todo Unión Europea y Gobierno de España, probadamente democráticas, defensoras de derechos humanos y defensoras de un sistema republicano en sus respectivos países, proponen un golpe de Estado e invitan a las víctimas y a los victimarios. Esto es un golpe de Estado que en una reunión en la Universidad Católica con auspicio internacional, donde se invita a quienes van a ser víctimas del golpe de Estado. Y no está presente la principal acusada, que es la señora Yanine Áñez, por parte del gobierno. Este relato, que es objetivo y realista, te da una idea exacta del disparate del que estamos hablando, del absoluto absurdo, aún suponiendo que creyéramos en la tesis del golpe de Estado. Yo no he conocido una lógica igual en el planeta ni en la historia del desarrollo de un golpe de Estado propiciado por estas instituciones con los golpistas y quienes van a ser víctimas del golpe en la misma reunión. Es una locura. El viceministro de Justicia, hablábamos con él la anterior semana y le consultábamos justamente sobre aspectos que ellos conocen o si es que los conocen de esta reunión. Y claro, uno se pone a pensar tal vez una reunión de 5 o 3 personas, no sé, pero según a lo que usted relata y los relatos que hemos tomado de diferentes participantes, se confirman varias representaciones. Pero él mencionaba en un aspecto que desde Trinidad, y lo mencionaba así, desde Trinidad Yanine Áñez estaba manejando la situación para que se dé su gobierno. ¿En algún momento se enteró de algo así? ¿Fue así? No resiste el menor análisis. Imagínate tú que la señora Áñez
En el momento en que nosotros estábamos reunidos, estaba en Trinidad, y ella no tenía una idea ni siquiera remota de que se estaba definiendo la posibilidad de que ella pudiera, por razones constitucionales, ocupar el cargo de presidenta del Estado Plurinacional. Esta es una situación que surge después de un largo debate sobre un análisis de varias opciones constitucionales. Y en ese contexto es la primera sorprendida al encontrar esa solución. Pero ese es un elemento que no viene a cuento. Lo que viene a cuento es cómo se justificó esta acción. Esta acción se justifica a partir de la cobertura de un vacío de poder intencionalmente planteado por el MAS. Renuncia Morales, renuncia García Linera, hasta ahí lo podemos entender, pero Morales y García Linera le piden a Adriana Salvatierra que renuncie, le piden a Víctor Borda que renuncie, le piden a Medinaceli que renuncie, presidente del Senado, presidente de Diputados, primer vicepresidente del Senado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar un vacío de poder intencional, bloquear la sucesión constitucional. Incluso se barajó la opción de que todos los parlamentarios demás renunciaran por órdenes de Morales. Los acontecimientos se desarrollaron de una manera tal que al final eso no se produjo. En ese contexto, lo que parecen no entender quienes están tratando de avalar la tesis del golpe de Estado es que hay una cosa que se llama reglamento del Senado. El reglamento del Senado en su artículo 41 es muy claro. Dice, en caso de ausencia de la presidenta o presidente del Senado, en caso de ausencia del primer vicepresidente o primera vicepresidenta del Senado, automáticamente se hace cargo de la presidencia del Senado la segunda vicepresidencia del Senado, en este caso la señora Yanine Áñez. Por lo tanto, el reglamento del Senado cubre inmediatamente y sin necesidad de votación, ni de quórum, ni de reunión de la Asamblea, ni de reunión del Senado, el vacío de poder, porque así lo establece su propia estructura institucional interna. En ese momento, Yanine Áñez es presidenta del Senado. ¿Por qué? Porque ha renunciado a Adriana Salvatierra y porque ha renunciado el señor Medinaceli. Y automáticamente se recompone la línea de sucesión porque aparece la figura de la presidenta del Senado como tercera en la línea de sucesión. Habiendo renunciado Morales y García Linera, la Constitución contempla que el presidente del Senado se hace cargo de la presidencia. Por lo tanto, no hay debate, no hay discusión, no hay una construcción. Una cosa que se hubiera podido entender de otra manera es que escogieran al azar, arbitrariamente, a cualquier senador o a cualquier diputado para decir, ese nos parece el adecuado o esa señora nos parece la adecuada. Esto no fue un azar, no fue una discusión para escoger a quien más me convenía a mí o le convenía al MAS o le convenía a Pérez o a Gómez o a Fernández. En este caso se guardaron rigurosamente la secuencia constitucional cuya única depositaria, pasara lo que pasara, era la señora Yanine Áñez. Claro, ahora, la voz política desde el gobierno sale a decir con respecto a este tema, y bien que lo menciona, y gracias por la explicación, la voz política sale a decir de que lo que tendría que haber sucedido es recomponer una directiva que tenga cabeza o como cabeza a un integrante o a una integrante del movimiento al socialismo, porque así correspondía por mayoría de bancada, y que de esta nueva directiva debería haber emergido o salido el nuevo presidente o presidenta del Estado. Y usan este argumento justamente para hacer referencia a un supuesto golpe de Estado. Ahora, al respecto de esto, ¿es una posibilidad o lo que se hizo era la única posibilidad? Los argumentos cuando se tiene una intención política pueden ser infinitos. Los argumentos cuando se tiene una realidad jurídica solamente van en una dirección. Esa posibilidad que tú mencionas y que por supuesto el gobierno baraja porque ha prescindido olímpicamente, claro, la menciona el gobierno, de manera intencional del reglamento del Senado, no existe. Porque el reglamento del Senado contempla algo fundamental, que es lo mismo que contempló la Declaración Constitucional 003-2001. No puede producirse en un mecanismo de sucesión democrática un vacío de ninguna naturaleza. Todos los elementos están perfectamente aceitados desde el punto de vista constitucional en la Constitución, en el reglamento del Senado y en el reglamento de diputados para evitar el colapso por la vía del vacío constitucional. Al haber el reglamento de debates que expresamente dice, ante la ausencia de la presidenta del Senado y del primer vicepresidente, automáticamente la segunda presidenta del Senado, la segunda vicepresidencia del Senado, se hace cargo de la presidencia de la Cámara Alta, no hay discusión.
Si esa definición no estuviera contemplada en el reglamento del Senado, podríamos contemplar la otra opción, porque ahí sí habría un vacío de poder. Pero como eso estaba ya cubierto por la norma, no había necesidad, no era necesario, no era pertinente. Es más, no era pertinente, de acuerdo a la declaración 003-2001, ni siquiera una reunión de quórum de la Cámara de Senadores y Diputados. Yo en algún momento creí que el quórum era imprescindible y alguna vez lo declaré en ese sentido, porque no conocía la declaración 003-2001. Esa declaración dice claramente, no es necesaria ni reunión de ninguna de las cámaras, ni una resolución específica de nombramiento, porque se trata de cubrir un vacío constitucional, perdón, un vacío de poder en función de la renuncia o vacancia de la presidencia. Y si hay alguna duda, el presidente Morales la despejó. Vamos a suponer que el presidente hubiera renunciado y que se estuviera discutiendo si se aceptaba o no su renuncia, pero en el momento en que él abandona el país voluntariamente, le pide asilo a México, deja vacante el cargo. El concepto de vacancia es incuestionable por la decisión de Morales y García Linera de abandonar el país. Ahora, voy a tocar su puerta de historiador también en el marco de todo lo que ha estado sucediendo, si me lo permite. Golpe de Estado. Esas son las palabras que se está usando desde el movimiento del socialismo. En nuestras coberturas que tenemos en la calle, la gente, por ejemplo, la gente que sale en marcha, que está ligada al MAS de una u otra manera o que viene de sectores que son base del MAS, manifiesta, es que no se puede permitir que un militar le haya puesto la banda presidencial. No se puede permitir que una presidenta o una persona como la Yanine se haya autoproclamado y que así se haya dado un gobierno. A los días de la detención, recordemos muy bien, desde el mismo gobierno también se manifiesta de que se habría obligado a Evo Morales, a García Linera, a la expresidenta del Senado también, Adriana Salvatierra, a que renuncien. De todas maneras, conocemos un contexto, conocemos la información. Golpe de Estado, señor Mesa. ¿Por qué no se puede hablar de un golpe de Estado? Usted es historiador fuera de todo lo que hace y trabaja. ¿Por qué no se puede considerar que este es un golpe de Estado? Primero, decirte que puedo entender perfectamente que las bases de la sociedad próximas al MAS interpreten lo que tú acabas de describir, porque reciben mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira del poderosísimo aparato de comunicación del gobierno que maneja los medios del Estado. Incluso muchas de esas personas creen de manera ingenua, porque no están al tanto de los temas jurídicos, que la señora Yanine Áñez está presa por Sencata y Sacaba, lo cual es completamente falso. Está presa por un invento llamado un golpe de Estado que nunca existió. Tú me preguntas, ¿se puede hablar de golpe de Estado? Empecemos por una cosa muy importante. Estás hablando con la primera víctima del monumental y gigantesco, vergonzoso fraude protagonizado por Evo Morales, sus colaboradores y el Tribunal Supremo Electoral. Carlos Mesa como candidato, Carlos Mesa como presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana, con diputados y senadores elegidos que no pudieron posesionarse. El pueblo boliviano como la víctima principal, yo soy el primero, pero no el más importante, la víctima principal de un gigantesco fraude. Tú podías plantearle la pregunta también al señor presidente de Bolivia, ¿por qué no se puede hablar de fraude? Como me estás preguntando a mí, Exacto. ¿por qué no se puede hablar de golpe de Estado? Hubo un gigantesco fraude. Eso es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque estás burlándote de lo más sagrado que tiene la democracia, que es el voto popular. Ahora, no hubo golpe de Estado. ¿Por qué? Porque hubo sucesión constitucional. ¿Cómo se hizo la sucesión constitucional? A partir de la evidencia de 4 renuncias, que fueron concertadas, declaración de Adriana Salvatierra al periódico Los Tiempos y en televisión, en enero del año 2020, cuando ya habían pasado varios días de la acción. Fríamente, con tranquilidad, Adriana Salvatierra dijo, mi renuncia y la renuncia de Víctor Borda fue concertada porque Evo Morales decidió que todos teníamos que renunciar. ¿Eso es forzado? Sí, pero ¿quién lo fuerza? Evo Morales, no lo fuerza la oposición. Quien le pide la renuncia a Adriana Salvatierra es Evo Morales. En consecuencia, quien está generando el vacío de poder es Evo Morales. Entonces, entendámonos con claridad. Segundo, una vez que se ha producido el vacío de poder, no voy a volver a repetirte por segunda vez lo que te he explicado ya, me exime de cualquier justificación. La sucesión constitucional fue impecable. ¿Por qué?
porque la decisión 003-2001, no hecha para Yanine Áñez, hecha el 2001, estamos hablando del 2019, hecha casi 20 años antes, establece dos criterios. No puede haber vacío de poder. Es un principio constitucional fundamental. La Constitución debe ser siempre salvada evitando el vacío de poder. Segundo, en ese contexto, el sucesor se posesiona inmediatamente, no requiere de asamblea, ni de nombramiento, ni de posesión. Si le puso la banda a un militar, o le puso la banda a un civil, o le puso la banda a una señora, o le puso la banda a un señor, es irrelevante. Lo importante es la legalidad. Y en ese contexto, el reglamento del Senado posesiona automáticamente a Yanine Áñez como presidente del Senado, y en ese momento se convierte legítimamente en la sucesora por tercer lugar, presidenta, presidente, vicepresidente, presidente del Senado. Por esa razón no hubo golpe de Estado. Le agradezco muchísimo. Para terminar, casi para terminar, señor Mesa, bajo el contexto que tenemos actualmente en el país, bajo lo que muchos actores políticos opositores han manifestado, persecución política, bajo lo que está sucediendo en torno al anuncio de más investigaciones, usted mencionaba Guayani, mencionaba Sencata, y bajo los elementos de que tenemos a una expresidenta en la justicia ordinaria y no con juicio de responsabilidades. Entonces, ¿qué podemos esperar? Porque yo escucho a uno y a otro actor político opositor, algunos de ellos que puedo entrevistar, me dicen, tengo miedo de que mañana me puedan detener y me lleven a la cárcel sin saber por qué o porque supuestamente he participado de esto. Tenemos en este momento el anuncio de proceso, en proceso como tal, a Camacho, que gana las elecciones en Santa Cruz. Tenemos un proceso que no tiene nada que ver con este tema contra Arias en La Paz. Y aquí hay sectores que están pidiendo que se procese a Manfred de Reyes Villa, que gana las elecciones en municipales. Usted como actor político, ¿qué se puede esperar de esta coyuntura, de este contexto que liga mucho al gobierno y a la justicia? La respuesta es muy clara. Si el gobierno insiste en esta actitud, si el gobierno se ratifica en la detención ilegal de la señora Áñez y de sus colaboradores militares y policías que están presos por este invento, por esta ficción, es muy poco o nada lo que podemos esperar. ¿Qué es lo que debe ocurrir para que encontremos el camino de la reconciliación, que es imprescindible y que fue un compromiso del vicepresidente Choquehuanca en su discurso inaugural? La reconciliación entre bolivianos. Debemos establecer, y esta es una iniciativa del gobierno, por razones obvias, tiene el gobierno en sí, el Poder Ejecutivo, y tiene la mayoría absoluta, no 2/3, pero sí la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, una acción genuina, transparente, creíble, de modificar 180 grados el órgano judicial, cambiar las cabezas de la justicia y cambiar el Ministerio Público a través de una propuesta seria, serena, consensuada, a la que nosotros, comunidad ciudadana, estamos dispuestos a respaldar, siempre y cuando sea verdadera, transparente y consensuada. Si eso no ocurre, no vamos a tener un camino de reconciliación, que es el objetivo fundamental del país. Yo creo que esos son los elementos. Si el gobierno no cambia de actitud, esto va a ir mal. El gobierno tiene en sus manos la iniciativa de frenar esta locura de persecución judicial y de proponer una reforma real del sistema jurídico, del órgano judicial y del Ministerio Público. Ahora, ve a un presidente del Estado en el marco de sus funciones y relacionando a todo lo que está sucediendo, porque me acuerdo mucho de las últimas declaraciones del ministro de Justicia, decía, es que es el momento de hacer justicia, estamos haciendo justicia, es una de las autoridades que más se manifiesta al respecto. O ve a un Evo Morales trabajando por detrás a la cabeza de un gobierno. Es un error suponer que el presidente Arce no tiene un conocimiento exacto de las cosas y está actuando contra su voluntad. No me cabe la menor duda de que Evo Morales ejerce un gigantesco poder, además es la figura más importante y creo que sigue siendo presidente o jefe o lo que se llame del movimiento al socialismo, eso está fuera de duda. Pero suponer que el presidente Arce no sabe esto o que no está de acuerdo con esto, sus declaraciones de los últimos días han sido inequívocas. Lo que creo que debe proponérsele al presidente Arce y al vicepresidente Choquehuanca
es que se detengan un momento, que reflexionen sobre el camino que han tomado y que sepan que todavía, comenzando su gobierno, tienen posibilidades de modificar su comportamiento. Y esa modificación de comportamiento pasa por una voluntad real de lo que acabo de decir. Frenar la ilegalidad de las detenciones existentes y proponer, como lo hizo Lima en su momento y luego cambió 180 grados, proponer al conjunto del país, a través de un diálogo concertado, una reforma del órgano judicial y del Ministerio Público. Señor Mesa, quiero agradecerle muchísimo por aceptar nuestra invitación, por estar en esta buena noche de opinión. Un saludo especial para usted. Y bueno, vamos a estar atentos a toda la información. Siempre estamos atentos a todos los comunicados que ustedes emiten, en el marco no solamente de Comunidad Ciudadana, sino de todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Buena noche. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias. Carlos Mesa habló con nosotros en esta buena noche de opinión. Era importante, era necesario también tener la perspectiva. El líder de Comunidad Ciudadana que hace referencia, primero, a lo que sucedió en esa reunión. Él estuvo presente. Él habla y hace referencia a quienes estaban presentes, de representantes de organizaciones sociales del movimiento al socialismo o que son base del movimiento al socialismo. Segundo, un dato importante, manifiesta de que Yanine Áñez no tenía la más mínima idea de lo que estaba sucediendo o cuál era el camino que se encontraba para pacificar el país, que no tenía nada que ver en las decisiones. Además, hace referencia también a algo muy importante, el hecho de cómo se llega a esa determinación y bajo qué elementos, qué normativa. Nos menciona algunos puntos que son elementales dentro de lo que está sucediendo. Y claro, es importante que usted tenga todos los datos de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue a través de redes sociales, a toda la gente que nos sigue a través de Opinión Bolivia. No se olvide que estamos a través de Opinión Bolivia por todas nuestras plataformas digitales. ¿Cómo nos encuentras? Como Opinión Bolivia, así, en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, estamos también en TikTok, estamos en todas las redes sociales. Y nuestra página www.opinion.com.bo. Así nos encuentras también ahí. Muchísimas gracias. Más adelante vamos a hablar de lo que pasa en la alcaldía. Más adelante vamos a hablar de lo que pasó hoy con el avión siniestrado en Sacaba. En Cooperativa, todas las asociadas y los asociados deben recibir de forma equitativa los excedentes, beneficios y servicios. Juntos sumamos valores, somos Cooperativa. Juntos sumamos valores, somos Cooperativa. Muchas gracias a Titos Style por encargarse de mi imagen personal. Ellos tienen los salones en el centro, norte y sur de la ciudad. En el norte, en la calle Washington, el nuevo salón que es su central con todos los servicios. Además que han ampliado fisioterapia también. Increíble. Lo más importante, todas las medidas de bioseguridad. Estamos tan agradecidos con ustedes por seguir nuestras transmisiones, a la cabeza de nuestra directora Leslie Lafuente, de todo el equipo de producción, Miguel Rojas, Alejandro Orellana. Es un placer trabajar. Enseguida volvemos con más información.